Hola, hola John. Hola John. Hola, profesor. Buenas tardes. A ver, John, tiene lo siguiente. Ya terminaste de redactar el capítulo 2. Atención, 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 John Ochoa. Atención, John Ochoa. John Chávez, profesor. John Chávez. Atención, John. John Chávez, tienes que responder, pues corrígete, pero responde. A ver, ya terminaste el capítulo 2. ¿Cómo Sí. dice el capítulo? A ver, presenta. Ok, un momento. El marco teórico, el marco histórico, ya está. He intentado recapitular, pero no pasa de las 5 páginas, de las 4 o 5 páginas. Los antecedentes de la investigación 2.2, tanto en nacional como en internacional, he terminado de agregar las 10 correspondientes para cada uno. 10 Un momentito, antecedentes un momentito. nacionales como Yo te voy a internacionales. preguntar, un momentito, yo te voy a preguntar. El marco histórico, ¿cómo está trabajado? Ese está enfocado en lo que es la historia de la prensa convencional y la prensa Ya. independiente a nivel nacional. Léeme los dos primeros capítulos. Ya, Los dos primeros párrafos, perdón. ya. El Internet y la base de datos Con puntos document apartes, con puntos apartes, ¿ah? El Internet y la base de datos documentativa son fuentes claras que fueron usadas para la investigación y haciendo señalización de procesos de desarrollo de la tesis, se llegaron a describir algunos antecedentes de algunos medios de comunicación tomando en cuenta los más relevantes. En el pasado, tanto la prensa convencional como la prensa independiente mantenían diferentes posturas e ideologías correspondientes a la situación de la realidad de la época. Los ciudadanos se informaban, creían y daban su voto de confianza a la prensa conservadora y solo los partidos, gremios y sindicatos políticos publicaban o dirigían los medios escritos que ellos mismos dirigían o presidían, con el objetivo de mostrar la verdadera cara de la información. ¿Sigo? ¿Punto aparte o es punto y seguido? No, ese es otro párrafo. Te estoy diciendo, cada vez que termines un párrafo, punto aparte. Ok. Dices punto aparte y continúas. Uh-huh. Ok. Información. Punto aparte. En el siglo anterior apareció la prensa de masas, aunque con el propósito de afectar a las ideas y pensamientos, el diarismo tiene también etapas muy marcadas en su desarrollo, sobre todo en el inicio del siglo. Existe una relación de libertad de prensa y los diarios de oposición de derecha tienen un amplio espacio de crítica. Punto aparte. En el pasado, Okay. tanto la PC como la PI
mantenían diferentes posturas e ideologías correspondientes a la situación de la realidad de la época. Los ciudadanos se informaban, creían y daban su voto de confianza a la prensa conservadora, y solo los gremios, partidos y sindicatos políticos publicaban o dirigían los medios escritos que ellos mismos dirigían o presidían, con el objetivo de mostrar la verdadera cara de la información. Punto aparte. En la historia Ahí del no, ya, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ya, ¿cuántas páginas te ha dado hasta el momento este trabajo, esta parte del capítulo? 5. Ya, tienes que seguir investigando para que ese marco histórico se enriquezca. Ok, Todavía está a medio camino. Pon ahí ampliar, está seguir bien. buscando información. Ya, o sea, haciendo más historia sobre, pero recuerda, sobre el planteamiento de tu problema, no sobre otra cosa, porque tu problema es cualitativo Ok, y como tal tienes que apuntar mucha reflexión, mucho enfoque crítico. A ver, vamos a ver, el numeral 22, antecedentes, ¿cómo está eso? ¿Cuántos antecedentes has trabajado? los nacionales y los internacionales. ¿Cuántos nacionales y cuántos internacionales? 10 nacionales y 10 internacionales, como usted indicó. Muy bien, muy bien. ¿El esquema cómo está trabajado? El título de la tesis, el autor y el año, el objetivo de estudio, la metodología, el resultado principal y la conclusión. Muy bien, ahora lee solamente el primer antecedente. Ok, Interno. ok, el nacional. Título de la tesis, la autorregulación en el periodismo peruano, el derecho a la información y sus conflictos con el derecho a la intimidad y la vida privada. Autor y año, Luis Carlos A. Iberico Núñez. El año ha sido 2018. Objetivo del estudio, definir los alcances y los límites del derecho a la información. La metodología de la investigación posee un enfoque exploratorio, puesto que indagaremos en los siguientes medios de prensa escritos y televisivos del Perú y del extranjero, así como el procedimiento empleado para enfrentar la situación del conflicto entre el derecho a la información y los derechos a la privacidad e intimidad. Uno de los resultados principales es que el periodismo peruano posee de manera incipiente mecanismos de autorregulación que resultan aún insuficientes para establecer con rigurosidad la prevalencia del derecho a la información. Punto aparte. La conclusión final de esta tesis indica que, tal como lo planteamos en la formulación de nuestra hipótesis, el periodismo peruano posee, de manera aún incipiente, instrumentos de autorregulación que resultan insuficientes en nuestro país para establecer con rigurosidad la prevalencia del derecho a la información sobre los derechos a la intimidad y a la vida privada. Ya, ese último párrafo, ¿es del autor o es tuyo? No, ese es O sea, del mismo autor, entonces, ¿por qué estás poniendo ahí como si fuera tuyo? Vuelve a leerlo para que veas ese párrafo de la conclusión. Okay. La conclusión final de esta tesis indica que, tal como se plantea en la formulación de la hipótesis, el periodismo peruano posee, de manera aún incipiente, instrumentos de autorregulación que resulta insuficiente en nuestro país para establecer con rigurosidad la prevalencia del derecho a la información sobre los derechos a la intimidad Ya, y a la alto, vida alto, alto, privada. alto. En esa parte en la que pones tú las hipótesis, ahí las hipótesis mencionadas por el autor. Vuelve a leer para precisarte. La conclusión final de la tesis indica que, tal como se plantea en la formulación de la Tal hipótesis, como, atención, tal como el autor plantea en... ¿Quién es el autor ahí? El autor que mencionas arriba. Si quieres menciona ahí su apellido. Tal como menciona el autor, Luis eso Carlos, tiene que decir. Así está, eso es lo que tiene que decir ahí. Porque tú estás informando sobre lo que está el autor estudiando, no otra cosa. Muy ok. bien, ¿en dónde termina entonces ahí, no? ¿Ahí termina o Sí, todavía continúa? ahí termina ya. Muy bien. Punto aparte, y ahora sí das a conocer tu opinión sobre eso que has encontrado. Das a conocer tu opinión, o sea, ¿tú qué piensas de eso? Tú dices, por ejemplo, este trabajo se relaciona
eh, con mi proyecto, con nuestro proyecto o mi proyecto de investigación, en el sentido que, y dices ahí en qué consiste esa concordancia que tú encuentras con dicho autor. O sea, Y aparte luego de tú, la conclusión, le tengo que agregar la opinión. no pues, ya terminaste ahí lo que él ha dicho con su objetivo, metodología y todo lo demás. Ahora, en razón de todo eso que ha dicho el autor, ¿me entiendes o no? Sí. Ya, con todo lo que el autor ha dicho, entonces ahora le toca al investigador, que eres tú, decir tu opinión con relación a lo que este señor, este autor, ha dicho o ha escrito o ha planteado. Puedes decir que, por ejemplo, guarda concordancia, que guarda relación, que se parece mucho a tu trabajo, por ejemplo. ¿Por qué? Por esto y por esto. Y das a conocer enseguida allí tu parecer, es decir, si te parece el trabajo que este autor ha realizado, te parece acertado o no te parece acertado, y que se vincula mucho a lo que tú estás haciendo, por ejemplo. ¿Me entendiste o no? Sí. ¿Está claro o no está claro? Sí, tengo que, de mi punto de vista de lo que es el Tu antecedente. punto de vista. Eso es tu punto de vista. Si no, eso va a parecer solamente una especie de réplica y así no es. Todo, todo ello para cada uno de los 10 autores. Así entonces vas a tener tú una importante riqueza de apreciación personal con relación a cada uno de los antecedentes que has estudiado o que has averiguado que existen. Bien, así igualito lo vas a hacer para todos los... y si quieres explicar algo más, tu crítica, tu reflexión, todo eso, esa es tu oportunidad para hacerlo. Ya, vamos a ver. Ahora, en el subnumeral 3, ¿qué dice allí? El subnumeral 2.3, bases teóricas. ¿Cuántas dimensiones has trabajado? 10 dimensiones. Ya. La variable 1, ¿cuál es su primera dimensión? Confrontaciones informativas. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es, o mejor dicho, sí, cómo has trabajado allí? Si ya lo has hecho, ¿cómo has trabajado allí? ¿Cómo has desarrollado esa dimensión? ¿Qué cosas has hecho ahí? Con la relevancia que usted mencionó, el error anterior, como usted mencionó en la videochat anterior, de que yo había cometido Sí, el error de no poder, no definir ni mencionar autor. Resulta sí, que hay pocas, o sea, 5 a 6 palabras que no encontré una mención de autor o una relación con una definición. Así como... Pero sí, la mayoría de las 10, en total 20, sí tienen definición de autores y también de la Real Academia Española. ya, Por ejemplo, para mis términos verbales que yo integré, como eran las confrontaciones informativas internas, externas y la confrontación informativa en general, no hubo una definición fija en el buscador. Así que ya, tuve, por ejemplo, acá le voy a mencionar una. Confrontaciones a ver, informativas. ya, Conflictos entre medios sobre el método de información y el desempeño de la nota para ambas prensas. John C. 2020. Haciendo uso también del sistema APA de poner primero al autor y de ahí el año. claro, muy bien, ya, ¿qué más? Ya, en el caso de las variables y sus dimensiones de palabras que sí pude conseguir significado y el autor, por ejemplo, aquí hay un caso boletines, su definición es contenido que un suscriptor de un sitio web o blog recibe periódicamente por email y tiene el objetivo de informar sobre las últimas novedades de un tema. Clara B 2019. Ya. Este autor hace referencia a esa dimensión. Sí. Muy bien. Dime, ¿y exactamente igual cada dimensión tiene autores o no tiene autores?
Sí, todas ¿O no has tienen. encontrado? Sí, todo. Solamente la primera, que era de confrontaciones informativas, era era de definiciones de mi propia autoría. De ahí para abajo, Ah, todas tienen autores propios. ya, muy bien. Igual, así como has hecho en antecedentes, acá en las dimensiones, cada texto que tú has encontrado va a merecer tu posición, va a merecer que tú digas tu pensamiento. Puedes explayarte, pero debes de tener mucho cuidado con la redacción. Utilizar bien las comas, los puntos y comas, los puntos y seguidos, y evitar las demasiadas muletillas, que ya tú sabes cuáles son. Sí, profesor. Eso tienes que hacer para cada una de las 10 dimensiones. ¿Ya? Pasamos al 2.4. En 2.4 dices tú ahí marco conceptual, ¿no es cierto? Sí, profesor. ¿Qué cosas has trabajado ahí? Hice de escoger entre cuáles son de los términos verbales de los cuales podría sacar una idea de su significado, al igual que una característica, las partes que conforman y la explicación como tal. Muy bien, a ver. Lee un párrafo, el inicial. Confrontaciones, digo, perdón. La revista es una publicación impresa que es editada de manera periódica, semanal, mensual y general. La composición consiste en portada, contraportada, editorial, índice, directorio y artículos y anuncios publicitarios. Algunas características de la revista contienen información única y original sobre un tema en específico y recolectada de diferentes fuentes. Los artículos publicados pasan por un proceso de selección y validación para asegurar la calidad de información y de la investigación. En la actualidad, con el auge que han obtenido las nuevas tecnologías, han derivado en cambios resaltantes para la revista, el nacimiento y desarrollo de revistas digitales, y que los medios como tal presenten una versión digital como la opción de elegir al lector una decisión de cómo informarse mejor. ¿Hay punto aparte ahí? Punto aparte. Ya, ¿qué continúa? Otra descripción. A ver, lee. Otra variable. Perdón. ¿Otra variable u otro concepto? Otro concepto. ¿Y por qué te equivocas? Sí, perdón. A ver, sigue. Los portales web son sitios de internet caracterizados por facilitar el acceso a distintos recursos, además de recopilar información de diferentes fuentes en una Ya, suficiente. interfaz. Ya, suficiente. Muy bien, ahora pasamos al capítulo 3. ¿Cuántas páginas te ha dado el marco conceptual o te está dando? Un momento. Uno. 4 páginas. Muy poco, ¿ah? ¿Eh? Eso que yo definí las 20 variables como se indicó. ¿20 variables? Digo, ¿Cómo es eso? ¿Dónde salió eso? Explícate pues, ¿por qué te quedas callado? ¿no dijo usted que tanto parecido a que también teníamos que ser 10 de cada uno tanto para cuando eran bases teóricas como para el marco para el marco conceptual también tenían que ser 10 de 10? Claro, 10 páginas te dije, mínimas. Ok, entonces tengo que agregar más variables todavía. ¿Más variables? ¿En dónde más variables? Tienes 2 variables nomás. No, me refiero a las definiciones. Digo, a las definiciones de cada una que tuve que hacer. Ahí no te equivocas, porque los términos en realidad también se llaman variables, pero estamos utilizando aquí en el marco conceptual los términos que tú debes de desarrollarlos, que debes de enfocarlos. Ya, muy bien. Muy bien, entonces trata de emplear para que de esa manera estés más seguro de lo que estás haciendo. Pasamos al capítulo 3, tu Ya. marco metodológico.
Metodología de la investigación, tipo, nivel y diseño de la investigación. Ya. Muy bien. Acá sí tuve que hacer un recambio total porque como los estaba leyendo la última vez ayer cuando estaba haciendo la corrección, resulta que los Sí, métodos eran de la versión anterior, que era la Quanti, y cosa que no se sí. relacionaba. Por ejemplo, cada tipo de investigación que voy a usar será de tipo exploratorio con entrevista porque se enfocará más en recurrir a diferentes fuentes de investigación digital, coma, y no solo quedándose en la idea de la prensa convencional e independiente. Punto aparte. Además de ser uno de los principales tipos de investigación, se recurrirá a la total exploración de casos similares en relación al tema en general, y ver hasta el último detalle de este. Punto aparte. La mayoría de la prensa convencional y la escasa pero regular prensa independiente será uno de los principales factores por el cual se recapitulará toda la investigación exploratoria y que a su vez tendrá más relevancia, por lo cual se usará el tipo de entrevista estructurada hacia periodistas de ambos rangos, PC y PI. Ya, dime una cosa, John. ¿Sí? Eh, Ahí en tu marco metodológico, recuerda que no vas a hacer ningún trabajo estadístico. No vas a tener una población ni una muestra, ninguna de ellas. Por consiguiente, ahí en ese subnumeral, todo va a tener solamente redacción. De manera que tienes que revisar todos tus apuntes en donde tú das a conocer el tipo de investigación, el método de investigación, el nivel de investigación y todos esos elementos que los tienes que ubicar ahí. Ok, profesor. Profesor, Ya, entonces, una pregunta. sí, sí. Supuestamente mi tesis es cualitativa, ¿no? Y no tengo No, que... no es que... No tengo... No Un tengo... momentito, un momentito. ¿Qué es eso de supuestamente? ¿De No, dónde salió ese término, supuestamente? no, es que acá me he dado cuenta, y no sé si usted se habrá dado cuenta, o sea, mi tesis sí es cualitativa, pero hay un error. Resulta que la validez y la confiabilidad no son para la cuantitativa y no para la cualitativa. Así es. Entonces, ¿por qué en el A último... ver, un momento. Te quiero explicar, pues. Ok. ¿Qué validez vas a obtener y qué confiabilidad vas a solicitar si no vas a realizar ningún trabajo de campo? No, eso es lo que yo también me estaba preguntando porque usted lo agregó al esquema cualitativo, al último formato que puso en el Classroom y en el Neo, y así lo agregó. Sí. No, no sé, ahí no hay confiabilidad ni hay validez. Entonces, lo quito nomás. Simplemente allí lo que tú vas a hacer, eh, como dice el numeral, 342 instrumentos, confiabilidad y validez. haya instrumentos. Mira, es posible que tú utilices una técnica que es la técnica de la entrevista y el instrumento cuestionario para que tu trabajo se afirme. ¿A quién vas a hacer la entrevista? La entrevista vas a proponerla a 2 o 4 expertos sobre esa materia que estás investigando. Entonces, sobre eso sí puedes realizar tú, allí en tu trabajo, en este capítulo, un informe y decir qué piensan, qué dicen, qué exponen los expertos con relación a tu trabajo. Y para ello, tienes tú que formular un instrumento, o sea, un cuestionario de 5 preguntas nada más. Eso se llama cuestionario de tipo abierto. Toma nota de esto, ¿ah? Anda pensando en esas 3 o 4 personas a quienes puedes consultar para entrevistarlas y preguntarles su reflexión, o a que digan su reflexión, a que digan su opinión, a que den a conocer qué piensan con relación a lo que tú estás investigando. Entonces, esas 5 preguntas son las que tú vas a poner ahí en esta parte de tu trabajo. Es ¿Cómo la vas a que poner? La vas a poner cuando tú informes, hagas el informe de los resultados de esas entrevistas. De esa manera
se está cumpliendo tu enfoque cualitativo y se está cumpliendo la aplicación de instrumento. ¿Está claro? Sí, más bien yo ya tenía una prelista de periodistas tanto para la convencional como para la independiente. Por Ya, ejemplo, para la independiente estaba pensando entrevistar al chico de la República, el que hace del blog del diario de Kurwen. eso ya tú lo ves. Ok, Formula una pregunta muy concreta y que te respondan por escrito, según lo que es, en 25 líneas mínimas. Y eso va a ser motivo de tu análisis. Tal autor, tal autor, tal autor, piensa de este modo. Y dices encomilladamente qué es lo que constituye ese pensamiento de dicha persona. Y así para cada uno de ellos. Ese va a ser tu trabajo de campo en o mediante el enfoque cualitativo. ¿Está claro? sí, profesor. Ya, eso es lo que vas a hacer entonces, ¿ya? Ya. Entonces, nuestra sesión última va a ser el próximo martes 4 de agosto. En ese día, si tú deseas, me presentas. Digo si tú deseas porque no sé cuál sea tu pensamiento con relación a quiénes vas a entrevistar. Me traes las preguntas, me dices estas son, sobre esa base yo podría aprobarte para que hagas las preguntas. Sin necesidad de pedir alguna validez o algo. Ok, profesor. ¿Ya? Sí, profesor. O sea, pero le quito, para terminar, ya, le quito lo del instrumento de validez y confiabilidad, ¿no? No, de todas maneras déjalo, porque vamos a sopesar eso para confirmar bien. Sobre todo, quiero saber cómo vas a elaborar la pregunta. Ok, profesor. Muchas gracias. ¿Ya? Así. ¿Ya? Ya, profesor. Ya, muy bien. Entonces, hasta ahí tu marco metodológico. Eso es lo que me traes en la próxima sesión, eso es lo que me traes en la próxima actividad. Y sigue trabajando todo lo que son los reajustes, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2. Y deben estar terminados ya totalmente. Y si es el 3 mejor todavía. Y si es el 4 por supuesto, ya tienes que ir avanzando los aspectos metodológicos, aspectos administrativos. La Tú matriz ya de sabes cómo... consistencia. Eh, eh, la materia de consistencia no va en aspectos administrativos. No, ese va en anexos. Pero igual la tenía que hacer porque el esquema anterior la tenía que borrar y Pues tengo no que me usar otro confunda, esquema. pero no me confunda. Yo estoy hablando del capítulo quinto, aspectos administrativos. Perdón. Entonces tú conoces ya cómo se trabaja una matriz de cronograma y cómo se trabaja una matriz de presupuesto y de financiación. Entonces todo eso tienes que hacerlo. Y el capítulo 6 ya debe tener también todas las referencias bibliográficas elaboradas en el sistema APA. Eso quiero saber también en el próximo asesoramiento, que ya lo tienes preparado, que ya lo tienes listo. Sí, sí, ok. ¿Ya? Bien. Y en cuanto a los anexos, bueno, son todos los documentos que hasta ahora te están sirviendo para realizar tu trabajo. Muy bien, yo. ¿Alguna pregunta? Sí, y no, bueno, lo de la salvo de la extensión de fecha, que eso ya me quedó claro. Y de ahí sería nada más. Ya. Pero, o sea, la extensión va a ser en la siguiente semana recién tenemos que entregar. Para ¿La qué, asegurar. qué? ¿La qué? No sé. El proyecto en sí tenemos que entregar la siguiente semana, no esta semana. Sí, no, el día 12. Ah, ok, El ok. día 12 de agosto. Por Y, eso, por eso se les está dando un buen tiempo. Toda esta semana 1, la semana 3, la semana 4, la semana 5. Fíjate, ¿eh? Tienes 3 semanas para elaborar bien tu proyecto. sí, ok, personal. Más bien es que yo quería aprovechar también diciendo de que esto de lo del proyecto o sea, esta semana de por sí pensaba dejarlo por 3 o 4 días porque tenía que terminar mi informe de práctica profesional
y de ahí recién el sábado continuar con lo de la tesis a fondo. Ya, tú organízate, pues. Ok, profesor. Organízate, organízate y yo te estoy esperando en la próxima sesión. Está bien, profesor. Muchas gracias. ¿Algo más? Nada más. Nada más, profesor. Muy bien, ahí nos quedamos. John Chávez, ha sido un placer, nos estamos comunicando. ¿Ah? Mucho gusto, profesor. Adiós, Adiós, profesor. adiós, que te vaya bien.